Yo estoy aquí en Ein Kerem, es la ciudad donde nació Juan el Bautista, ¿no? Sí. Sí. Aquí estuvo también el encuentro de Elizabeth con la Virgen. Y de ahí viene sí, el rosario, ¿no? El partido Sí. del rosario. Estamos con el padre, ¿cómo te llamas? Soy Fray Juan Bolívar Guayanay de Ecuador, de la Orden de los Frailes Menores. Tú has dicho, tú estás el tercera vez aquí, ¿o qué? Sí, estoy en tercera peregrinación. Ujú. La primera vez fue en el 2007, la segunda en el 2009 y esta que estoy ahora, pues la tercera 2022. ¿Por qué tú estás tantas veces de vuelta aquí en... Estoy porque yo, como siempre digo, es mi segunda patria, la Tierra Santa, Ujú. porque es la perla de las misiones franciscanas, porque aquí vengo a seguir, creo que muy cerca a Jesús de Nazaret, aquel que Dios nos envió para darnos una nueva vida, para entregarnos lo mejor de su ser, que es en su Hijo Jesucristo. Amo la Tierra Santa, siempre oro por mis hermanos frailes que custodian estos lugares y siempre oro por todos los peregrinos para que vengan a encontrar, a sentir la presencia de Dios por su Hijo Jesucristo aquí en Tierra Santa. Ujú. Y tus propias experiencias aquí, ¿cómo estuvo en Tierra Santa? La primera experiencia cuando yo vine fue en el 2000, en el 2001, después del gran jubileo del 2000. Ujú. Vine porque mi provincial en ese entonces me envió para estudiar la teología. ¿Sí? Esa creo que fue mi primera experiencia, la puedo denominar que única, porque realmente fui poco a poco experimentando esa presencia de Jesús a través de las otras dos religiones monoteístas, Ujú. llámese la religión judía y la religión islámica, ¿no? Entonces experimenté ya ahí esa presencia de Dios. Luego, en cada momento, en cada lugar que fui conociendo, recorriendo, en cada espacio que pude ir experimentando esa presencia de Cristo. Y por eso digo que es mi segunda patria, porque después de Ecuador amo mucho la Tierra Santa. Ujú. ¿Y cómo puedes describir a una persona que no estuvo aquí, que no conoce la Tierra Santa? ¿Cómo sientes la presencia de Jesús aquí? ¿Cómo puedes describir esta Yo puedo presencia? describir esta presencia de Jesús, que es aquella que hizo con sus apóstoles, que hizo cuando fue a comer a la casa de Lázaro, Marta y María, o que hizo la presencia cuando fue a comer en la casa de Zaqueo. Sí, yo creo que esa es la experiencia, donde Dios no hace división de personas ni estatus social, sino que Jesús nos enseña a ser cada vez más humanos, cada vez más cristianos, a ser más fraternos, a saber compartir el verdadero amor que es la caridad. Yo pienso que esa debe ser nuestra experiencia en todo este mundo, este planeta que necesita del Espíritu de Dios, necesita del Espíritu que esté aquí en el corazón, que habite en nosotros, para poder todos vivir como hermanos, para poder todos ser hermanos. Ujú. ¿Y cómo la gente puede sentir este espíritu en sí mismo? ¿Qué debe hacer que el Espíritu Santo está con ellos en su corazón? Yo creo que deben de vivir la experiencia que quizás usted y yo la hemos vivido, o muchos otros peregrinos, de entrar en una contemplación del misterio, de una contemplación de Dios, de salir de uno mismo, lo que nosotros llamamos, o en el espíritu de Francisco se llama la trascendencia, de salir de mi yo, de mi pequeñez, de mi sencillez, tal vez de mi error, de mi pecado, para ir a abrazar el amor, la verdad que es Dios, ¿no? Entonces, cuando queremos sentir esa presencia de Dios, hay que dejarnos que Dios
obre en nosotros, que Dios haga su obra salvífica en nosotros. Y por eso pienso que una persona que quiere encontrarse realmente con Dios tiene que abrir su corazón a Dios, ¿sí? Su mente a Dios, ¿no? Y luego si Dios puede hacer su obra, ¿sí? Porque Dios nos dice que infunde su espíritu en nuestros corazones. Entonces yo pienso que eso es lo importante ahora, que nosotros abramos la mente, el corazón, le abramos a Dios para que Él haga su obra de amor, de caridad en nosotros, de su bondad en nosotros. Y tú sabes, he encontrado mucha gente que tiene miedo. La base de estar en contacto de Dios es estar en el estado de gracias, yo pienso. Mucha gente tiene miedo de ir a la confesión. ¿Qué dice el Padre de mí? ¿Qué piensa Él de mí? ¿Qué dices a ellos de la belleza, la bondad de la confesión y de estos miedos? Sí, pienso que tenemos miedo de Dios cuando tenemos miedo de nosotros mismos, ¿no? Cuando pensamos que a lo mejor basta solo con hacer una oración, ya quedamos bien. La confesión es esa bondad, esa misericordia de Dios. Luego también la confesión es una sanación nuestra, ¿sí? No hay necesidad quizás de ir al médico por decirlo, ¿no? Sino que en la sanación de la confesión encontramos el perdón amoroso y misericordioso de Dios. No tenemos que tener miedo de confesarnos. Es verdad que el sacerdote también es un ser humano, también comete errores, también tiene dificultades, pero tiene la gracia del ministerio de perdonar, de sanar en nombre de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Padre, he encontrado mucha gente que piensa que Dios es un dictador que espera que hagamos una falta y después nos quiere traer al infierno. Y esto es un falso imagen, ¿no? Sí. ¿Puedes explicar la belleza, la bondad de Dios, Padre? Sí. Y yo quiero citar, si no me equivoco, en el profeta Isaías nos dice una frase muy hermosa. Dice, aunque tu padre o tu madre te abandonaran, yo no te voy a abandonar jamás. Es solo uno a lo que dice Jesús cuando encuentra a aquella mujer que la encontraron en pecado, en adulterio. Dice, después de que le dice Jesús, dice, ¿quién te ha condenado? Dice, ni yo no te condeno, sino dice, vuélvete a Dios, vuelve tu fe a Dios y vete en paz, ¿no? La bondad, la generosidad de Dios, la misericordia de Dios, pero hay que ir al encuentro de Dios, hay que dejarnos encontrar por Dios. ¿Es correcto que podemos conectarnos con Dios cuando estamos en el estado de amor? Sí, por supuesto, pero también cuando estamos en el estado de angustia, de dolor, ¿sí? Porque hay que ir a buscar aquel que nos dice, aquí estoy yo, ¿sí? Aquí estoy yo para acogerte, para amarte, para bendecirte, para acompañarte, para ir contigo, para perdonarte, ¿sí? Ese es ese Dios que es amoroso. No tenemos que tener ese Dios que nos castiga. No tenemos que tener ese Dios, porque Dios no es aquel, nos corrige como un Padre bueno y generoso, pero Dios sobre todo quiere amarnos, y no hay cosa tan grande como el amor de Dios. Qué lindo. Y tú sabes, dice, todos nosotros vemos que estamos en una guerra espiritual. Todo en el mundo se ve. Y el Padre Pío dice, la ama por este tiempo es el rosario. ¿Por qué puedes explicar esto? ¿Por qué es como esto? Sí, el rezo del Santo Rosario es unirnos al corazón inmaculado de María. Y en ese corazón inmaculado es unirnos a recorrer toda la experiencia del fiat de María, ¿sí? Del Señor, hágase tu voluntad. O de la humildad de María, dice, yo soy la sierva del Señor, ¿verdad? Entonces, el rezo del Santo Rosario es nuestra ayuda por excelencia como cristianos. Rezar el rosario
personalmente, en familia, en grupo, con los amigos, es una oración muy poderosa, ¿sí? Que nos lleva de María a Jesús y de Jesús nos lleva hacia Dios. El rosario debemos de rezarlo todos los días, con amor, a la Madre Santísima, y también tener ese misterio de Dios que va a actuar en nosotros, saber que Dios nos va a encontrar por medio de María en el Santo Rosario. Hay que rezar el rosario. Y tú puedes explicar esta espada, ¿no? Sí. ¿Qué es la belleza de nuestra fe católica a la gente? ¿Cómo podemos legar también, como Jesús dice, a la plenitud de la alegría de la vida, ¿no? ¿Cómo podemos legar qué es la belleza, la bondad de la fe católica? Yo creo que esta belleza de la fe nuestra es que no es una fe limitada, no es una fe que tienes que pagar, ¿sí? No es una fe que a lo mejor tienes que hacer tantas cosas extraordinarias, ¿no? Sino la fe es nuestra sencilla, como la de Cristo, ¿no? Para acoger, para bendecir, para amar. La belleza de nuestra fe católica es que todo el mundo puede entrar a la iglesia, al templo para orar, que no está limitado porque eres musulmán o porque eres hebreo o porque eres de otra credo, no. La apertura, por eso estamos en ese tiempo sinodal, ¿no es cierto?, de la iglesia, que dice que todos podemos caminar juntos como hermanos, donde la belleza de la fe nuestra se hace presente, porque yo puedo decirme hermano aunque no te conozco, aunque eres de Alemania, eres de aquí de Israel, pero puedo decirte hermano, puedo llamarte hermano porque sé que te hago el bien, me haces el bien, sé que me respetas y te respeto, sé que puedo practicar la caridad, el bien, ¿sí? Y tú has dicho que tú has estudiado las religiones, la religión hebrea también. Aquí, sí, en Tierra Santa, sí. ¿Puedes explicar un poco que la fe católica es una continuación del judaísmo? Del judaísmo. ¿Puedes explicar un poco los raíces que hemos traído del fe judeo en nuestra fe católica? ¿Puedes explicar un poco eso? Sí, nosotros nacemos en la presencia de Cristo, que es hebreo por naturaleza, ¿no? Y de nosotros, de esta religión, que la respetamos, la valoramos mucho, yo puedo decir que nosotros tenemos toda la experiencia de Jesús y sus apóstoles cuando se forma la primera comunidad cristiana, ¿no? Entonces, nosotros prácticamente celebramos la fe de nuestros hermanos mayores, como decía el Papa Juan Pablo II, ¿no? Sí. Entonces nosotros tratamos de vivir esa experiencia de Cristo. Cristo es aquella fe, esa presencia que nosotros queremos y nosotros respetamos todo el ser de la religión hebrea, ¿sí? Pero nosotros celebramos aquel Mesías que ha venido, aquel Mesías que está con nosotros. Y por eso yo pienso que partir de la religión hebrea para encontrarnos en el cristianismo es muy importante, ¿sí? Es muy importante desde la Sagrada Escritura, ¿sí? Por eso pienso que es muy importante el estudio de la Sagrada Escritura, conocer las fuentes, conocer la cultura hebrea, conocer quizás los mismos escritos, la lengua, para nosotros poder inculturarnos en esta religión y así también poderla manifestar y llevarla a la realidad de nuestro cristianismo. Y aquí viene un pensamiento. Ahora mismo estuve en un café aquí en Jerusalén y hablando, estuvo dos mujeres al lado y hemos hablado de Jesús, de perdonar. Y es una de estas mujeres ha perdido toda su familia en el Holocausto. Solo su madre, por coincidencia, estuvo con 16 años aquí en
Israel-Palestina en este tiempo se llamaba. ¿Qué dices a la gente que tienen un gran reto, un gran trágico en la vida? ¿Cómo ellos pueden tener consolación? ¿Qué dices a ellos? Una mujer como este destino es un ejemplo muy grave. Está otros que el hijo se ha suicidado o cosas como esto, un grave cáncer, la mujer, la esposa ha muerto de cáncer. Sí. ¿Qué dices? ¿Cómo pueden tener consolación esta gente? Sí, yo creo que el primer momento para la consolación en un estado de tristeza, de dolor, quizá en un estado de dificultades, ¿no? En este caso, pues, el perdonar, ¿no? El sentir ese encuentro con Dios, yo pienso primero, ¿sí? Decíamos antes, ¿no? Hace un momento, que Dios tiene ese poder de podernos sanar, ¿sí? Pero nosotros tenemos que dejar que lo haga por medio de la oración, por medio del Espíritu. Luego, sí, a lo mejor buscar esa ayuda espiritual, ¿sí? Encontrar esa ayuda espiritual, que no es solamente de ir a confesarme, sino hacer un proceso, ¿no? De vida, ¿sí? Y luego, quizás dejar que Dios realmente me sane, me cure ese dolor que llevo, esa angustia, ¿sí? Quizás muchas otras personas dicen, yo no voy a Dios porque Dios no me dice nada, porque Dios está muy lejano, o porque yo llevo el odio, el rencor en el corazón y lo llevo por muchos años, ¿no? Y si nosotros no sentimos ese amor, ese perdón, incluso yo debo perdonar, ¿sí? Yo debo buscar ese perdón, pero sobre todo es buscarle a Dios, decir, Señor, aquí estoy para que tú me puedas limpiar, me puedas curar, me puedas sanar. Pero hay que abrirse a Dios, hay que abrir el corazón y la mente a Dios. Y al final, una cuestión, está mucha gente, estuve leyendo hoy, y busca su vocación. ¿Cómo una persona puede encontrar su vocación de Dios? Esto es muy importante. Yo pienso que estamos en la vocación, en la voluntad de Dios. ¿Qué dices como consejo a ellos? Sí, Dios nos llama siempre a una vocación, a cada persona, a cada ser humano, ¿sí? Y luego esta vocación que Dios nos llama es porque también nos entrega una misión, ¿sí? No puede haber solo vocación o solo misión, ¿no? Entonces Dios nos llama a la primera vocación, como lo decía Santa Teresita de Lourdes, ¿no? Nos llama a la gran vocación del amor. Esa es la primera gran vocación. Y ese es el gran lenguaje del amor entre tantas religiones, tantos países en el mundo, a esa gran vocación de amor. Y luego, si Dios nos entrega una vocación por medio del Espíritu, ¿sí? Nos entrega para que nosotros podamos hacer posible y llegar a otros la experiencia que hemos recibido de Dios, ¿no? Puede ser en el servicio, en el trabajo, puede ser cuando vamos de camino. Dios nos da una vocación, pero nosotros tenemos que descubrirla y vivenciarla, es decir, llevarla a lo más alto. Y la gran vocación de todo ser humano o cristiano es la vocación a la santidad, ¿sí? A la plenitud de la vida. Cuando le preguntan a Jesús, le dice aquel joven, le dice, Señor, ¿qué debo hacer para encontrar la vida eterna? Para alcanzar la vida eterna, que dice, cumple los mandamientos. Y el mandamiento más de plenitud es el amor, ¿sí? Es el amor. Y al final, ¿qué quieres decir a la gente que quieren, por qué deben venir a la Tierra Santa alguna vez? Yo pienso que deben venir para experimentar los pasos de Jesús, para experimentar a ese Dios con nosotros, para tocar los lugares, tocarlos y saber que
a pesar de 2000 y tantos años, Dios sigue tan presente, tan vivo en su Hijo Jesucristo. Y yo personalmente lo he podido experimentar en las veces, en los tiempos que he estado acá. Sí. Es importante venir para encontrarnos con una renovación de nuestro espíritu, de nuestra vida, para hacer quizás un camino de conversión, ¿sí? Para encontrarnos realmente con ese Dios vivo, verdadero. Pienso que debemos venir a Tierra Santa y venir con ese deseo espiritual, no solo para tomarnos la foto, ¿sí? No solo como un paseo, ¿no? Sino como peregrinos. Hay que peregrinar a Tierra Santa. Muchísimas gracias por esta linda entrevista. Muchas gracias a usted.